dedo fijo. Yo no te disparo porque yo no tengo arma, porque yo me defiendo solamente con mis palabras. Ey, vos sabes muy bien que yo lo hago. Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Ustedes saben que hoy estaba ahí navegando en las redes y se me ocurrió una idea y dije, ¿por qué será que nunca el Titanic lo sacaron del agua? ¿Entienden? Si el Titanic está, qué sé yo, ¿por qué nunca lo sacaron, lo transformaron de nuevo? O no sé. A base de eso lo busqué en YouTube y dije, lo vamos a reaccionar porque yo me imagino que no debo ser el único que está pensando en eso. Así que nada, gente, si les gusta denle like, suscríbanse, vamos a reaccionar porque el Titanic nunca lo sacaron del mar. Nada, vamos a verlo, vamos. El Dale Titanic like. no se puede sacar del mar. Y No sé, lo mismo te pregunto yo hago. otros secretos. El RMS Titanic fue el mayor barco del mundo en su época, pero su vida duró muy poco, ya que su viaje inaugural empezó el 10 de abril de 1912 y terminó solo 4 días después, en una tragedia, exactamente de la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912. En el hundimiento del Titanic murieron 1.514 personas, de las 2.223 que iban a bordo, lo que convierte esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos, que iban en busca de una mejor vida en Estados Unidos. Parece que estas personas estaban en serio en el avión, sentime en el barco. Qué loco, ¿ah? El barco fue diseñado para hacer lo último en lujo y comodidad. Contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurante de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. Obviamente los de las clases más bajas no tenían estos beneficios. El Titanic también estaba equipado con la última tecnología y avanzadas medidas de seguridad. Sin embargo, debido a las pocas normas de la época, solo portaban botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total. Cuando inició su viaje, zarpó de Inglaterra, luego llegó a Francia y después a Irlanda, y de ahí tomó rumbo a América. Pero este terminaría rápido, ya que el Titanic chocó contra un iceberg. La colisión lo abrió y comenzó a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente. Primero su parte delantera, es por eso que la popa se elevaba. Y Qué loco, amigo. en ese tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad. En el accidente, un número muy elevado de hombres murieron, debido a la regla de salvamento que dice, mujeres y niños primero. Poco antes de las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos, y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie del mar murieron de hipotermia. Claro, helada el agua. Solo pocos fueron rescatados por los botes salvavidas. Pasaron varias horas después para que otro barco llegara y salvara a los 709 supervivientes. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de fallecidos y por los errores cometidos en el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes que perdieron todo su patrimonio en la tragedia fueron ayudados gracias a la caridad pública, pero otros, como el dueño del barco, fue acusado de cobarde por su prematuro abandono de la nave y condenado toda su vida como un asesino, ya que se le acusó que le obligó al capitán a aumentar la velocidad para llegar antes, lo que provocó tiempo después que el barco chocara con el iceberg. Ahora bien, los restos del Titanic estuvieron perdidos mucho tiempo, pero fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del Atlántico Norte, A ver qué onda. a una profundidad de 3.784 metros. Gracias a su descubrimiento, miles de objetos del barco han sido recuperados del fondo del mar y están expuestos en numerosos museos del mundo. El Titanic es quizás el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, canciones, películas, exposiciones y memoriales. Ahora bien, aunque se sabe mucho del Titanic, hay varios secretos que pocos conocen, como estos 7. Número 7. La mujer que sobrevivió. La empresa creadora del Titanic también tuvo otros 2 accidentes más. Esos fueron con el Olympic Juliao, le encanta o choca. y el Britannic. Y una mujer argentina sobrevivió a todos ellos. Ella era Violet Jessop, la cual trabajaba como camarera en todos los barcos. Primero, en 1911, el Olympic se accidentó, aunque nadie murió. Ella iba en él. En 1912, el llamado barco de los sueños, el Titanic, se hundió. Y ella junto a otras personas sobrevivieron aquella fría y fatídica noche. Hermano, ¿vos te pensás que con lo que pasó en el Titanic se volvió a subir a otro barco? Yo no me subo más a un barco. Luego, en 1915, ella era pasajera del Britannic, el cual explotó por una mina submarina, lo que provocó graves daños en el barco e hizo que se hundiera. Ella iba ahí y también vivió. Aún a pesar de esto, durante 35 años más, ella siguió trabajando en barcos, hasta 1950 cuando se retiró, a los 63 años de edad, y todavía llegaría a los 84. Número 6. El japonés humillado.
Masabuni Hosono fue el único japonés Masabuni Hosono que iba a bordo del Titanic. Él era trabajador del gobierno en su país, y cuando el Titanic se hundió, él se subió a uno de los pocos botes salvavidas, los cuales estaban reservados para mujeres y niños. Cuando su historia se conoció, quedó deshonrado, perdió su trabajo y fue muy criticado en su país. El deshonor hacia él duró tanto que cuando salió la película del Titanic, él ya había muerto. Aún así su familia aprovechó para hacer pública una carta donde pedía disculpas por lo que él había hecho. Número 5. ¿Cómo era realmente la Loco, te tenías que morir sí o sí, digamos. área VIP del Titanic? El Titanic era uno de los pocos barcos que contaba con una alberca que tenía más de 10 metros de largo por 4 de ancho. Sí, arriba del Titanic había una gran alberca. Además, la primera clase del Titanic contaba con gimnasio, cancha de squash, baño turco, baños eléctricos, un café en la terraza del barco, un restaurante, áreas para fumar, leer o solamente descansar, así como áreas comunes adornadas con increíbles muebles. Número 4. La última sobreviviente del Titanic. La última superviviente murió en mayo de 1999, a los 97 años. Su nombre era Melvina Dee y tenía 3 semanas de nacida cuando sucedió el hundimiento del barco. Ella también era la más joven de los pasajeros a bordo. En aquel entonces viajaba con su hermano mayor y sus padres, que habían vendido todas sus posesiones en Inglaterra y querían abrir una tienda de tabaco en Estados Unidos. Sin embargo, el padre de ella murió en el hundimiento y el resto de la familia tuvo que regresar a Inglaterra. Número 3. El Chomas se vendieron todo. No pudieron ir para Estados Unidos. Chomas, todo mal le salió. mexicano que iba en el Titanic. Entre los pasajeros del barco se encontraba un solo mexicano, el diputado Manuel Uruchurtu, quien había ido a París de visita. Al momento del hundimiento, el político mexicano se dio su lugar a una pasajera que le explicó que su hijo y su esposo la esperaban en Nueva York. Manuel lo único que le pidió a cambio es que visitara a su esposa en Veracruz y le explicara lo sucedido. Él murió esa madrugada y ella visitaría a la mujer de Manuel hasta 1924. Sí, 12 años después. Y es entonces que confesaría que ya no tenía ni hijos ni esposo. Hace 12 años lo andaba buscando la mujer. Después de 12 años fue la mina. Número 2. Alguien profetizó el hundimiento del Titanic. 14 años antes de la tragedia del Titanic, Morgan Robertson escribió una novela llamada Futilidad o El naufragio del Titán, una historia de ficción acerca del barco más grande del mundo que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte, una fría noche de abril. El barco de la novela se llamaba Titán y era muy parecido al Titanic, hasta en diseño, y casi le sucedió lo mismo. Por eso muchos se preguntan si fue casualidad o una predicción. No sé, vamos a preguntarle ya. Número 1. El Titanic no se puede sacar del mar. ¿Por qué? Algunos se han preguntado por qué no se saca el Titanic del fondo del océano y con él se hace un museo o una atracción, la cual generaría muy buenas ganancias. Pero los restos del Titanic no se pueden sacar del mar, ya que están muy deteriorados y apenas se empezaran a sacar, se desmoronarían. Además, el deterioro continúa. Es por eso que, según expertos, para el año 2030, el Titanic habrá desaparecido. Lo increíble es que cuando lo encontraron en 1985, el Titanic estaba notablemente bien conservado, ya que la profundidad, con falta de luz y una intensa presión, el lugar donde estaba resultaba inhabitable para la mayoría de los seres vivos, lo que frenaba al mismo tiempo el proceso de corrosión. Sin embargo, todo cambió hace unos años, cuando una bacteria se empezó a comer el metal. Lo asombroso es que esta bacteria nunca antes se había visto. Sí, una bacteria desconocida. El coronavirus ataca a los barcos, gente, tengan cuidado. Se está comiendo al Titanic y lo está convirtiendo en un desecho que poco a poco se desintegrará con el mar. Y esa es la razón por la cual el Titanic no se puede sacar del mar. Suscríbete ya a este canal. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, síganme en mis redes sociales, denle like al video. Seguramente YouTube va a desactivar los comentarios porque se lo desactivó él y me lo va a desactivar a mí. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo video. Y ahora quiere bailoteo, se baila toda noche.